Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis, por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas, también a través de nuestro diario electrónico radio.chile.cl en su señal en línea. Aprovechamos de saludar también a los amigos que están conectados en YouTube, a Javier Hernández, que nos mandan muchos cariños desde Alemania. Un abrazo grande para todos quienes nos escuchan allá en Europa, en Alemania en particular, también para César Merino, quien nos manda cariños, y por supuesto a todos quienes están conectados a esta hora a través del Facebook, Mark Reborn, que nos había mandado cariños, Mireya Casanova desde Concepción, Florencio Ibáñez desde la región de la Araucanía, a Marianela, a Paula Martínez, a Ale, en fin, toda la barra de Facebook que está como siempre conectada a esta hora a lo largo y ancho de nuestro país, y como podemos ver también gracias a las maravillas del internet a través de todo el mundo. Un tema del cual hemos estado muy pendientes, Juanita, durante todos estos últimos meses, durante los últimos 2 años realmente, es la situación de aquellas personas detenidas en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre del año 2019. Bueno, hay personas que desde esa fecha hasta hoy todavía se encuentran en reclusión preventiva, ni siquiera con una condena encima, sino que todavía a la espera de un juicio, por cierto, esta situación ha levantado una demanda transversal de distintos sectores pidiendo su libertad en el contexto además de la redacción de una nueva constitución, el trabajo que va a comenzar a realizar la Convención Constitucional, donde muchos de sus integrantes han dicho públicamente, y fue parte de su campaña, que estaban por la libertad de estas personas antes incluso de comenzar este trabajo. Bueno, para conocer más detalles respecto de en qué está esta situación, tomamos contacto con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Lorenzo? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, gracias por la invitación. Y es necesario aclarar varios puntos. Así es. Muchas personas se acercan a esto de manera abstracta. Y quiero decir algo antes que tú me preguntes algo. Estoy a 30 minutos de iniciar el juicio de Cristian Briones, que ha estado 1 año y 7 meses en prisión preventiva, lo que es inaudito para la justicia chilena, innecesario, porque además que son antecedentes que son de más de 1 año y que finalmente el Ministerio Público no había querido acusar ni tampoco ir a juicio. Hablemos un poco de eso, Lorenzo, respecto de esta situación que se da en el caso de Cristiana, pero también respecto de otros que llevan prácticamente 2 años bajo una medida cautelar. Ni siquiera estamos hablando de una condena, sino que una medida cautelar a la espera de un juicio. ¿Qué reflexión podemos hacer al respecto? Claro, las estadísticas oficiales, que las mejores son las de la Defensoría Penal Pública, dice que en Chile, con respecto al estallido social, hay 5.084 formalizados. 648 todavía están en prisión preventiva, tan como Cristian Briones. Y 725 ya fueron condenados. Es decir, son bastantes personas versus agentes del Estado, que son 8.827 que han sido denunciados, 75 han sido formalizados y 5 solamente están en prisión preventiva. Es decir, el Poder Judicial está enfrentando una discusión en su interior, tal como se vio el pasado sábado, en donde los fiscales le dijeron al fiscal nacional cuál es la política en general que va a ocupar y que finalmente qué es lo que va a pasar con todos estos casos, para uno y para otro lado. Es decir, hay una nebulosa y que en buena hora llegó esta nueva ley que a lo mejor no es viable, pero que aporta la discusión y que finalmente la discusión general que se está haciendo como país. Muy buenos días, Lorenzo. Buenos días. Hay, además de la discusión de fondo respecto a la posibilidad de efectivamente promulgar este proyecto de ley, algunos tratan de minimizar el problema diciendo que las cifras no son las que, a propósito de las que acabas de señalar, no son reales y que son solo 25 personas las que están en el país en esta condición de prisión preventiva. ¿A qué se debe el que haya esta diferencia? ¿Hay una manipulación en las cifras? Yo entiendo que da lo mismo que sea 1 o 10 personas. Es injusto que permanezca en prisión preventiva alguien por más de 1 año sin que siquiera se le formule encargo. Pero desde el punto de vista comunicacional, para la opinión pública, no es lo mismo decir que son 600 a que son 25.
¿Cómo están haciendo estos cálculos quienes entregan estas cifras? A los cálculos más serios son de la Defensoría Penal Pública, los que vi yo, pero en realidad en este nuevo Chile que se quiere construir hay bastantes personas que son comentaristas, pero no son muy buenos. Es decir, todos tienen cierto cariz, con intereses. Si fueran 25, yo tengo 27, por ejemplo, y no son casos de laboratorio. Entonces, es absurdo plantearlo de esa manera. Son 648 y eso se puede ver con nombre y apellido y alguien que lo estudie, y así lo estableció CIPER hace poco tiempo. Son 725 condenados y así también lo estableció Amnistía Internacional. Ahora, si vamos a traer a la palestra otros comentaristas que ya hace 15 años que están comentando los derechos humanos en Chile y finalmente de acuerdo a esos comentarios no se ha avanzado, bueno, también la gente va a ir analizando y viendo quién tiene o no la verdad. Lo que yo tengo que decir es algo que incluso también se ha analizado. Se han traído casos de laboratorios que no son tales. Se dice, hoy una persona que está vandalizando un supermercado, esa persona es preso político. Yo tuve, y hace poco se terminó el caso, 2 personas que eran médicos cirujanos, estaban pasando afuera del Totu, ahí en Tarapacá, y finalmente ellos fueron aprendidos, acusados de robo con fuerza en las cosas, porque pasaron, dentro del estallido social, fuera de ese lugar. La prisión política tiene que ver con esa situación, es decir, casos que no solamente la finalidad o la fuerza que se da, se confunde la prisión política con presos de conciencia. Hoy en día las personas, la opinión pública pueden tener más acceso de qué se habla. Hay bastantes películas en las plataformas de Netflix, etcétera. Un preso político no tiene nada que ver con un preso de conciencia. Ayer un aspirante a gobernador decía, confundía esos conceptos. Un preso político es distinto a un preso de conciencia. Y finalmente el preso político tiene que ver con las normativas internacionales que lo establecen así. Eso ya debería estar archivamente sabido, eso debería estar en el debate que se va a dar en el Parlamento, y yo creo que se ha politizado el tema sabiendo que hay un problema grave, porque finalmente estos 648 personas que están en prisión preventiva no lo han pasado bien, cada uno ha tenido reclamos formales, incluso ante la Corte Suprema, de violación de los derechos humanos en el interior de la cárcel. De hecho, cada uno de mis representados ha hecho 3 cautelas de garantía en donde han sido golpeados o han sido vulnerados sus derechos, y eso hace un sufrimiento extra, una cuestión que se tiene que ver incluso con la Corte Penal Internacional, va en el escrito del juez Baltasar Garzón y de las organizaciones de derechos humanos que lo hicieron así. Me parece que estamos en un momento importante de discutirlo seriamente, con las cifras en la mano, no con los casos laboratorios y también con a la rápida de ver los casos, porque se banaliza la discusión y finalmente se va politizando un aspecto que en realidad ha sido grave y que tiene que ver con las consecuencias del 18 de octubre y que muchos de estos muchachos dieron su aporte para que mucha gente ahora tenga un futuro puesto en las constituyentes. Abogado, usted mencionaba en una de sus respuestas esta desproporción que existe entre las condenas por causas vinculadas a las manifestaciones respecto de las que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se puede entender esa situación? Las condenas y también las investigaciones. Las condenas en función de que los jueces han tenido un rol relevante, entre ellos incluso la Corte de Apelaciones de Santiago cuando sancionó al juez Urrutia, conocido, lo digo por el apellido, o si no lo hubiera dicho, él reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a eso. Hay una previa sanción al Estado de Chile con respecto a eso, y también él dedujo una querella criminal por prevaricación, es decir, que ciertos magistrados de las Cortes Superiores habían pasado a llevar la ley para cometer este hecho. Nos parece que la discusión tiene que ser total, es decir, la discusión que hemos visto en algunos juzgados con respecto a las posiciones políticas de algunos jueces nos parecen innecesarias. Creen en algún minuto que nosotros vamos a proponer ese debate, pero finalmente el debate lo proponen ellos en su sentencia.
porque finalmente con poca prueba, o con mínima prueba, o con prueba ilegal, se están condenando a muchas personas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que después del estallido social hay 57 personas que han perdido la vida. Al momento que salió el primer Chadwick, salió del gobierno, eran 49 solamente. Esas 57 hasta este minuto se han esclarecido 7 casos. Eso es lo más grave que tiene después del estallido. Y muchos agentes del Estado están comprometidos con esa vulneración. Por eso los fiscales, que no es una cuestión estandarizada, es una organización seria, le dijo al fiscal nacional cómo se van a seguir estos casos. Se ha sabido de que muchas de las investigaciones por violaciones de los derechos humanos, 80, ya se han decidido no perseverar en esa investigación, es decir, hay un manto de impunidad que finalmente se va a tener que llegar a instancias internacionales, y no queremos que la justicia sea en 40 años, como ocurrió en el tiempo Pinochet, sino que la justicia sea ahora, que la discusión sea ahora, y es un buen momento esa discusión que se propuso el Parlamento con un senador que yo creo que es serio, que yo no tengo posición política en eso, pero creo que es un senador serio, que finalmente propone, a través de una discusión seria y a través de casos serios, de que aquí hay un hecho grave y que finalmente se están vulnerando derechos humanos de 725 personas que están en prisión preventiva. Abogado, mencionaba la gran cantidad de casos en que los fiscales mantienen, o sea, los jueces mantienen en prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero los fiscales no presentan pruebas y tampoco formalizan, y por lo tanto las personas permanecen en esas condiciones mucho tiempo. Finalmente, cuando efectivamente son formalizados y procesados, ¿no es cierto?, las penas son desproporcionadas. Nosotros conocemos algunos casos de penas que efectivamente no guardan ninguna relación con lo que uno podría esperar. Y sin embargo, usted acaba de mencionar que los fiscales le pidieron al fiscal nacional que se pronunciara, ¿no es cierto?, respecto a cuál iba a ser de alguna manera la línea, la norma que iban a seguir. ¿Algo les ha impedido a los fiscales hacer su trabajo porque estaban esperando que el fiscal nacional les dijera cómo tenían que hacerlo? ¿A uno le llama profundamente la atención? Porque se supone que los fiscales tienen que hacer su trabajo sí o sí, lo mismo que uno espera de los jueces, más allá de que les venga o no les venga una instrucción, a no ser que, y esta es mi pregunta, ¿habría existido alguna instrucción de parte de la máxima autoridad del Ministerio Público para que los fiscales tomaran esta actitud negligente y de desidia? Es un caso de dilucidar. ¿Recuerda usted cómo este fiscal nacional logró su ascenso y finalmente su nombramiento? Es una cuestión que hay que analizar, incluso algunos fiscales regionales. Algunos fiscales regionales tienen otras posiciones, yo lo debo admitir. En el caso de Concepción, nosotros teníamos 25 muchachos en prisión preventiva, el fiscal regional decidió que iba a ampliar la investigación, pero todos iban a salir en libertad, porque era innecesario tenerlos en prisión preventiva, sobre todo con lo que habían sufrido, y eso ocurrió, fue públicamente conocido el 23 de diciembre del año recién pasado. Pero es una posición, lo que le están pidiendo a los fiscales es que sea una posición nacional, de qué es lo que va a ocurrir. Yo lo que creo es que es una cuestión a dilucidar, a analizar. Nuestros casos, los más importantes con respecto a los incendios, tienen que ver con lo siguiente: una persona se formaliza octubre y noviembre del año 2019, y finalmente el informe, el peritaje de bomberos llega al año después, y un informe de dos hojas, y un informe que no tiene nada que ver con peritajes internacionales, ni con las normas que lo rigen. Es decir, para eso se espera un año, para que después digan, en realidad no era incendio, en realidad lo que hubo un fuego, en realidad lo que hubo era humo, en realidad lo que hubo después, los incendios fueron otras personas posteriores, otras personas que lo hicieron. Ese tipo de investigaciones son los que tienen que enfrentar a la opinión pública. Nosotros, por la seriedad de las investigaciones, no lo hemos dado a conocer cada uno de los antecedentes, pero en el caso del Metro Pedrero sí vamos a dar varios antecedentes para que la opinión pública también vaya analizando cada uno de los casos, porque este último caso que le nombré hay un menor de edad condenado con vulneración de la Convención de los Derechos del Niño, y que finalmente se produjo una condena.
Estamos conversando con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, respecto de la discusión en torno al proyecto de ley que concede un indulto a personas detenidas en el contexto de la revuelta social, pero por supuesto también de todo lo que rodea a esta discusión. Abogado, dentro de estas declaraciones que dio José Miguel Vivanco de Human Rights Watch a El Mercurio, también mencionó respecto de que acá, más que hablar de un indulto, lo que se debería hacer es avanzar en cambio a la legislación, a la norma respecto, por ejemplo, de las prisiones preventivas. ¿Hay a su juicio un problema respecto de la ley o básicamente de la aplicación de la misma? Bueno, lo que trata de hacer José Miguel Vivanco es finalmente engañar un poco la opinión pública. Yo estuve en Human Rights en el año 2011 cuando tuve que ir a defender a 97 comuneros mapuches. En ese momento se decía que no había prisión política para los comuneros mapuches. Después lo que ocurrió en Chile es que esos 97 lograron su libertad y los 3 juicios fueron anulados. José Miguel Vivanco y su ONG de Derechos Humanos tienen una posición política. Por eso el Mercurio tiene la debida repercusión, y yo creo que es una cuestión que también hay que debatirlo con él, entrar a debatir con él con respecto a las propuestas que tiene. Esa propuesta, en realidad, que el cambio de legislación, es un cambio de legislación, usted sabe cómo son los cambios de legislación, un cambio de legislación de que no haya prisión preventiva, esa cuestión se viene discutiendo desde que se hizo la reforma del Código Procesal Penal. Ahora, con respecto a lo que él propone, es una cuestión en general. Él lo que quiere finalmente es que se rechace el proyecto de indulto general, y lo que tiene que hoy en día abocarse a la sociedad chilena es aprobar ese proyecto de indulto y finalmente a ver de que aquí hay personas, 725 personas, que están en prisión preventiva y que son presos políticos. En el caso que mencionabas de las personas que están formalizadas o procesadas por violaciones a derechos humanos, en este caso estamos hablando de los agentes del Estado, ¿ustedes tienen alguna propuesta para poder acelerar efectivamente las formalizaciones y los procesos respecto a esas personas? Estoy pensando en algún tipo, como decías, de justicia que no sea esperar 40 años, como ocurrió con las violaciones de derechos humanos de la dictadura. ¿Qué medidas podrían tomarse para poder acelerar efectivamente que los fiscales y que los jueces actúen más rápido? Ahí los fiscales lo que necesitan, los fiscales se apoyan mucho en lo que es el Departamento de Derechos Humanos de la PDI. Un departamento que no solamente está dilucidando los casos actuales, sino los de 40 años atrás. Y ese departamento tiene muy poco personal, tiene muy poco acceso a peritaje. En algunos casos que son bastante graves debería accederse incluso a peritajes internacionales, teniendo en cuenta las pruebas del siglo XXI son mucho más complejas que decir yo estuve ahí o no estuve ahí. Yo creo que habría que robustecer esa policía de derechos humanos, que ha tenido un rol relevante en el esclarecimiento de los casos actuales y de casos pasados, que sin el aporte de algunos policías con nombre y apellido, que algunos han sido separados por cuestiones políticas, etcétera, pero que se sigue con el mismo regambre, con el mismo espíritu de ese Departamento de Derechos Humanos, se podría robustecer porque son auxiliares permanentes de los fiscales, y hay fiscales con nombre y apellidos también relevantes, es decir, y se sabe ante la opinión pública y que han sido amenazados. Es por eso que en algún minuto los fiscales, sabiendo que en algún minuto puede haber un desprestigio a su institución, le pide a una fiscal nacional que se pronuncie, porque finalmente esto, que haya un conjunto de carpetas que no se investiguen y que no hayan medios auxiliares como para llevar esa investigación, le pregunten cómo lo va a hacer, cómo va a llegar ese dinero, en qué momento se va a empezar a investigar seriamente esos casos. Porque son los casos que uno conoce son los casos más importantes, pero hay casos importantes en los espejos. Nosotros llevamos casos de pérdida de ojo en La Pintana, casos de pérdida de los ojos en San Ramón, es decir, los casos más periféricos tienen mucha ampliación con respecto a eso, porque finalmente la Policía de Derechos Humanos, que podría ser una nueva policía, pero eso tiene que verlo con los nuevos constituyentes, que podría ser una nueva policía,
para que no dependa finalmente de un poder político concreto. Podría ser una nueva policía con personas que hayan tenido antecedentes de haber trabajado en la policía anterior, y las capacidades investigativas que tiene que tener esta. Yo creo que ahí está el kit del asunto. Muchos de los casos son por esa falta de investigaciones, porque en realidad no dan abasto, pero si el organismo superior, es decir, el fiscal nacional dice, bueno, vamos a dar más dinero, vamos a hacer más celeridad a esto, y por eso le pidieron expresamente, porque finalmente lo que va a producir es que se va a deslegitimar también el Ministerio Público. Abogado Lorenzo Morales, integrante de la Defensoría Popular, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y de este tema que por cierto hemos seguido muy de cerca también durante los últimos meses. Que esté muy bien y esperamos conversar con usted más adelante también. Que tenga un buen día. Buenos días y gracias por la invitación.